Amén. Gracias, siervo. Tomen su asiento, por favor, hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo. Que el Señor añada bendición a esta su palabra, en el nombre del Señor Jesús. Muy amados en el Señor, primeramente, que Dios respalde la oración de nuestro hermano Óscar y me dé esa sabiduría para hablar su palabra con confianza y con denuedo. Hoy, en estos tiempos, hermanos míos, que estamos viviendo, el espíritu que hay en la iglesia, el espíritu que hay alrededor del mundo, es que el Señor viene pronto. Y la pregunta que todos nos hacemos, ¿nos iremos con el Señor? ¿Se da cuenta? Yo comprendo cuando nos quedamos en silencio. También comprendo a los que dicen amén. Porque los que nos quedamos en silencio, hermanos míos, sabemos que esto es algo tan delicado. Es algo tan serio. Yo soy una persona que tengo espíritu de gozo, espíritu de alegría, conforme Salmo 45, verso 7. Pero quiero decirle a usted en el nombre de Jesús que aún teniendo este espíritu de gozo, este espíritu de alegría, también siento temor en mi corazón. También mi alma se estremece cuando pienso y veo por fe cuando los santos y cuando las tumbas comienzan a abrirse, cuando los sepulcros, hermanos, serán abiertos, cuando se escuche la trompeta. Porque el apóstol Pablo nos dice en 1 Corintios capítulo 15, verso 52, porque será tocada la trompeta. Amén. Y esta trompeta la oirán los que han muerto en Cristo Jesús. Y luego el mismo apóstol, lleno del Espíritu Santo, nos dice en 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 13 en adelante, que luego nosotros, los que vivimos, los que quedamos, seremos arrebatados juntamente con ellos, con los que resucitarán a recibir al Señor en el aire. Eso es el arrebato de la iglesia. No es la venida del Señor para el mundo. Es la venida de Jesús a buscar su pueblo, a cumplir su promesa, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. He aquí, vendré otra vez, dice, y os tomaré a mí mismo. Aleluya. Parece un juego de palabras, pero no es un juego de palabras. Todos nosotros queremos saber si nos vamos o no nos vamos con el Señor. De repente se conversa y si cuando venga el Señor he pecado, ¿qué pasa conmigo? ¿Qué pasa con nosotros? Y si cuando venga el Señor nos encuentra haciendo así, volamos. Atravesamos lo que sea, volamos. ¿Por qué? Porque no volamos con este cuerpo material, por este cuerpo de carne. Volaremos con un cuerpo espiritual. Que viene la transformación. Bueno, de eso se trata la palabra de Dios. Amén. Nicodemo era un hombre religioso. Un principal de los judíos. Un príncipe. ¿Se da cuenta usted? Alguien que conocía, era príncipe de los fariseos. Esos son buenos con la escritura. Amén. Y le dice a Jesús, Maestro, sabemos que eres venido de Dios, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no fuere Dios con él. Hermanos en el Señor, como buen fariseo, llegó, aquí te las traigo, Peter. Sabemos, dijo. ¿Ah? Él lo sabía. Nos falta el que todo lo sabe y al final no sabe nada.
hablan lo que no conocen, dicen sin entendimiento, y son sabios en su propia opinión. Sabemos que eres venido de Dios. ¿Y por qué sabemos? Por las señales que tú haces. Amén. Hermanos, recuerde que las señales son importantes para nosotros. En el año 93, en marzo del 93, del 1993, el siglo pasado, llegamos a Futrono con mi familia, mis hijos pequeños. Una solamente estaba casada. Tengo 4 hijos, que yo sepa. Sin embargo, hermanos míos, quiero decirle a usted en el nombre de Jesús que no teníamos el sentir que tenemos ahora. Porque pasa el tiempo y usted va creciendo en porte y en conocimiento. Porque la luz del mundo está llegando, la luz está llegando al mundo paulatinamente. Ahora, hermanos, en el Señor, quiero decirle a usted en el nombre de Jesús que nosotros, aleluya, tenemos que irnos con el Señor, aleluya, conforme dice la palabra de Dios. Es por ese motivo que estas prédicas, esta enseñanza, prácticamente yo no hago evangelismo, soy pastor, enseño lo que dice la palabra de Dios. Amén. Estas enseñanzas no eran tan profundas. Yo quiero decirle a usted en el nombre de Jesús, amén, que Jesús le dice al fariseo Nicodemo, ¿cierto? Que le digo yo que todos lo saben, pero al final no saben nada, porque lo que leen no lo entienden. Y es por eso que existe, ¿qué cosa, hermano? El Espíritu Santo, que no es algo aparte, es Dios mismo habitando en nosotros. La palabra de Dios nos dice, hermanos míos, que la Biblia fue escrita por hombres que fueron inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Por tanto, el Espíritu Santo de Dios es el autor de la Escritura. Y qué mejor que el mismo autor nos vaya explicando lo que escribió. Amén. Ahora, hermanos en el Señor, sabemos que eres venido de Dios porque nadie hace las señales que tú haces si no fuera Dios con él. Eso era, mi Señor, gracias. En 93 llegamos a predicar, hermanos míos, a ese pueblo de Futrono, y yo dije en mi corazón de hombre necio, dije, me voy a parar en una esquina y voy a decir, porque no hay otro nombre debajo de los cielos dado a los hombres en quien podamos encontrar la salvación. Hechos capítulo 4, verso 12. Y se me va a llenar la iglesia. No llegó nadie. Predicábamos en la calle, con frío, con calor. Un año no llegó nadie. Nadie. Por más que hacíamos favores, por más que queríamos ya a la gente por simpatía, no llegó nadie. Cuando llegó el momento en que el Señor probó nuestra fe, probó mi corazón de hombre, hermanos míos, aleluya, y llegó el momento que me hizo pasar por fuego, gloria al Señor. Este no es el mensaje, pero para poderlo complementar. Amén. Que me hizo pasar por fuego y necesidad y todas las cosas más. Entonces el Señor me dio esa unción de ser un pastor. ¿Y sabe qué comenzó con eso? Comenzaron las señales. Ni siquiera tenía que andar predicando en la calle, solamente oraba por los enfermos y estos eran sanos. Y la gente miraba que el enfermo era sano y me decía, oiga, ¿y dónde se reúne usted? Ahí en Padre Leo de Gario. ¿Cuándo tiene reunión? A las 7 de la tarde, el día martes, llegaban con la familia y el Señor los sellaba con Espíritu Santo. Y luego el Señor los sellaba, los llevaba ahí mismo al lago abajo y los bautizaba. En un año, hermanos míos, hubieron más de 30 personas que trajo el Señor. ¿Por qué? Porque es el Señor el que añade a la iglesia los que han de ser salvos. ¿Se da cuenta? No es que yo los traiga por favor mío, porque si se enojan conmigo se van y nunca más vuelven. Pero si los trae el Señor, ¿quién me apartará del amor de Cristo? Ni lo alto ni lo bajo. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Que si sabemos que eres venido de Dios, porque nadie hace las señales que tú haces si no fuere Dios con él. Y el Señor, en vez de sentirse halagado, porque un fariseo
principal de los judíos le decía estas palabras, el Señor le dice, de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Se da cuenta usted? No aceptó el halago, no aceptó la lisonja. Y esta es una enseñanza para los buenos siervos de Dios, que no acepten el palmoteo de la espalda ni la lisonja. Usted que es bueno, usted que es derecho, oiga, no hay otro como usted, qué bueno es usted. Porque esas lisonjas hacen mal para el corazón, engrosan el corazón. Y comenzamos a decir, yo soy bueno, yo puedo hacer esto, yo. Y lo brimasalihei, y la Mashiach, aleluya. Y la palabra de Dios nos dice, hermanos, en el nombre de Jesús, ya no vivo, yo no. Yo no soy bueno, yo no soy nadie. Es Jesús. Es Jesús. Ahí tenemos la enseñanza que el maestro no le dijo, gracias Nicodemo, gracias por tu reconocimiento, me siento feliz por lo que me dijiste. No. Sino que le habló de la salvación. La iglesia de Dios es llamado a hablar por la salvación. No somos llamados a ser amigos. Porque para ser amigos, Roberto Carlos tiene 1 millón de amigos. Pero ninguno es salvo. Amén. Somos llamados a predicar. Somos obreros del Señor. Somos siervos del Señor. ¿Sabe lo que es un siervo? Un siervo es ese que sirve. Un siervo es un sirviente. El siervo es el que lava los pies de su Señor. El siervo es el que le sirve la cena a su Señor. El siervo es el que le abre la puerta a su Señor. El siervo es el que se inclina delante de su Señor. Por eso que no hay que decirle a cualquiera siervo. Pero estamos acostumbrados, hola siervo, ¿cómo está siervo? Hola siervito. Y no servimos ni una taza de té. Siervo es el servidor. Y el gran siervo, mejor servidor que hubo en la tierra, se llama Jesús. Que lavó los pies de sus discípulos. Que les sirvió, secó la toalla a sus pies. Hermanos en el Señor, Jesús le dice, de cierto te digo, que tu conocimiento no sirve de nada. Que tu buen deseo, la obra buena tuya no te sirve. Tienes que nacer de nuevo. Romanos capítulo 6 dice que somos una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. ¿Y qué significa las cosas viejas pasaron, hermano mío? Que todo lo que eras antes de conocer al Señor pasó. Que era buen amigo, que todas esas cosas pasaron. He aquí ahora, antes de Cristo y después de Cristo. Aleluya. Todas las cosas son hechas nuevas. Vamos a aprender a caminar. Vamos a aprender a hablar. Porque el que habla, hable conforme a la palabra del Señor. ¿Sabía usted? El otro día meditaba en una canción que escuché. Esa que dice a mi manera. ¿Cuántos la saben? No se lo pego si no la van a cantar. Porque es en inglés. A mi manera. Pues bien, yo pensé y dije, yo no podría cantar esa canción. No porque no sepa inglés. Por lo que dice. Amén. ¿Sabe por qué no la podría cantar? Porque yo no vivo a mi manera. Yo vivo a la manera de mi Señor. Y usted tiene que vivir a la manera de Dios. Él te dice cómo tienes que actuar. Él te dice cómo tienes que tratar a tu esposa. Él le dice a la esposa cómo tiene que honrar a su esposo. Él dice en su palabra que el corazón del marido está confiado en su mujer. A mi manera, dice el Señor. Él dice cómo tienes que hablar. ¿Se da cuenta? Por eso dice la palabra de Dios en 1 de Pedro, que el que habla, hable conforme a la palabra de Dios. Acá los modismos se fueron.
Porque aquí no hay moda. Porque mi Señor es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Siempre será el mismo. ¿Se da cuenta usted en el nombre de Jesús? Por eso es que en la iglesia no hay modismos. ¿Se da cuenta? Por eso es que tratamos de ser sobrios. Porque ser sobrio es palabra de Dios. Amén. De cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y ahí quedó el fariseo, el que dijo, sabemos. ¿Y cómo puede el hombre nacer de nuevo? ¿Puede acaso entrar en el vientre de su madre y volver a nacer? ¿Se da cuenta que no entendió? Como muchos no entienden. Pero bendito sea el Señor que muestra todas las cosas, que revela a los pequeñitos lo que está escrito. Hermanos en el Señor, le dice, ¿puede acaso el hombre volver a entrar en el vientre de la madre y volver a nacer? Y el Señor le dice, de cierto te digo. Cuando el Señor dice 2 veces, de cierto, porque eso es irrevocable, porque eso es así. Es confirmación. En la Biblia, siempre que usted lea 2 veces lo mismo que está diciendo, está confirmando. De cierto te digo que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Hermanos en el Señor, en el principio, cuando Dios creó todas las cosas, Eclesiastes capítulo 3 y verso 11, dice que todo lo hizo hermoso en el principio. Todo lo hizo hermoso. Fíjese que Dios todo lo hace bueno. Hoy día presenté a la Victoria Abigail, presenté al pequeñito el nombre difícil porque es muy bonito, no me acuerdo cuánto, se me fue ya. Santi Pascual, ¿así? Gloria a Dios. Presenté a Santi Pascual con una tremenda sonrisa que tenía. ¿Cierto? Presenté a la pequeña Constanza en el nombre de Jesús. Aleluya. Ahora, hermanos míos en el Señor, aquí este también lo presenté. Póngale la mesa a la ofrenda. En el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria al Señor. Amén. Hermanos en el Señor, tienen que nacer de nuevo para entrar a los cielos. Amén. Tiene que nacer de nuevo. Cualquiera no entra a los cielos. Y aquí vamos a entrar en tierra derecha. Y empecemos a afirmarnos los que somos de Cristo. Afírmense, porque yo ya me estoy afirmando. En el nombre de Jesús. ¿Sabe usted por qué está escrito que muchos son los llamados y pocos los escogidos? ¿Sabe usted por qué está escrito en la palabra del Señor que hay una puerta angosta, estrecha y otra ancha? Porque entrar al reino de los cielos es muy difícil. Los mismos discípulos le dijeron al Señor Jesús, Señor, cuán difícil es entrar al reino de los cielos. Cuán difícil es la salvación. Y él le dijo, el Señor, más fácil es que un camello entre por el ojo de una aguja a que un rico entre al reino de los cielos. Porque la entrada al reino de los cielos es difícil. Amén. Pero escuche, ¿no? ¿Dónde es difícil entrar? Al reino de los cielos. Amén. En el nombre de Jesús. Ahora, para los que no entienden esto, yo sé que aquí hay hartos que entienden, el ojo de una aguja no es la aguja que nosotros usamos para coser. Amén. Sino que el ojo de una aguja es la puerta chica que queda en Jerusalén, que está rodeada de muros, y que a las 6 de la mañana abre la puerta para los mercaderes y a las 6 de la tarde la cierra y solamente quedan esas puertas chicas que se llaman la aguja. Amén. En el nombre de Jesús. Entonces, cuando llegaban los mercaderes con sus camellos cargados, con carga y todas las cosas, no podían pasar porque estaba cerrada la puerta, arrodillaban los camellos y los empujaban a que pasaran por esa puerta del ojo de una aguja. Por eso dice el Señor, más fácil es que el camello pase por el ojo de una aguja a que uno de estos ricos encuentre la salvación. Es difícil. Es difícil. Hermanos, hay 2 tipos
Amén. A ver, hay dos tipos de salvación. Estaba ordenando el pensamiento. En el nombre de Jesús. Está los que van a ver el reino de Dios. Amén. Y esos que van a ver el reino de Dios, hermanos míos, son aquellas personas buenas. Amén. Son aquellas naciones que serán salvas. Son aquellas iglesias, escúcheme, y los que están viendo a través de la red, escúchenme bien, y anótenlo para que no digan que el pastor está hablando cosas nada que ver. Amén. Son aquellas iglesias que no reciben el Espíritu Santo. Amén. Porque hay iglesias que no reciben el Espíritu Santo. Hay iglesias que no son bautizadas en el nombre de Jesús. Hay iglesias que son bautizadas en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero no reciben el Santo Espíritu de Dios. Entonces, esa gente buena, que la gran mayoría llegará delante del trono blanco. Amén. Donde también llegarán los malvados. En aquel día, en aquel juicio final. Apocalipsis capítulo 20. Donde el mar entregará a sus muertos. Y escúcheme, donde la muerte entregará a sus muertos. Y donde el infierno entregará a los que están en él. Para presentarse delante del gran trono blanco. ¿Alguien alguna vez ha ido a algún tribunal, ha estado frente a algún juez? Da cosa, ¿no es cierto? La autoridad de los hombres, y que si está pum para afuera suelto, o tenéis que pagar, depende. Yo siempre he ido por la cuestión de los partes del auto nomás. Gracias a Dios. Entonces, hermano, imagínese usted estar delante de aquel que es el autor de todas las cosas, el que conoce tu vida, el que sabe cómo piensas, el que te ve en oculto, ¿cierto? El que sí, no hay dónde esconderse, ahí, frente al Señor. Y muchos serán juzgados según sus obras. ¿Entendieron eso? Según sus obras. Por eso todos estos tipos malos que tienen mala obra van a ir al lago de fuego, que es la muerte segunda. Porque el infierno no es muerte segunda, el infierno es estarse quemando hasta que lo saquen de ahí. El lago de fuego es muerte segunda. Ahí estarán. Incluso aquellos que fueron iluminados con el don celestial. Aquellos que gustaron la buena palabra de Dios. Aquellos que un día comenzaron a saltar porque el Señor los selló con Espíritu Santo y su nombre fueron escritos en los cielos. Quiero decirle a usted que en el nombre de Jesús, la mayoría de los hermanos que estamos acá, nuestros nombres están escritos en los cielos. Llegaron los 70 y le dijeron: Señor, hasta los demonios se nos sujetan. En tu nombre. Amén. No os gocéis tanto de esto, más gozados que vuestros nombres están en los cielos. Vuestros nombres están en los cielos. En el nombre de Jesús. Pues bien, el hombre que tiene malas obras, siendo aún cristiano, que tiene obras de la carne. Amén. Obras de la carne. ¿Y tú sabes cuáles son las obras de la carne? Si un varón que tenga buena voz puede abrir Gálatas capítulo 5 y verso 19 en adelante, ¿cierto? Son las obras de la carne en el nombre del Señor Jesús, ¿cierto? Esas obras de la carne nos hacen traicionar. Amén. Ya pues, lo escucho, amado. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, disolución, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, banqueteos y cosas semejantes a estas, de las cuales os anuncio, como ya os he anunciado, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Los que hacen tales cosas, ahí está escrito.
Ahí dice Jesús. Amén. Los que hacen tales cosas, ¿se da cuenta? Obras de la carne, que son, más arribita, eso es. Manifiestas son las obras de la carne. Manifiestas son que se ven, se conocen. Aunque estén ocultas, no hay nada oculto delante de los ojos de aquel de quien tenemos que dar cuenta, dice el libro de los Hebreos. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio. Hermanos míos, ¿quién no ha adulterado alguna vez? No, así que levante la mano, que vamos a quedar todos con la mano abajo. ¿Oíste qué fue dicho? ¿Cierto? No adulterarás. Mas yo os digo, y el que dice eso tiene la autoridad. Jesús. Que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Amén. Fornicación. Hoy día eso está en boga. Y perdone que hable así, yo soy un viejo de 72 años, ya me cantaron cumpleaños feliz ya, ¿cierto? Que en mi tiempo, con mi esposa muy amada, la única esposa que he tenido, gracias a Dios, no podíamos entrar ni de la mano al pasaje donde vivíamos, porque era mal visto. ¿Para qué le decir si entrábamos abrazados? Mi suegra los agarraba a palo los dos, porque era mal visto. Y en aquellos tiempos, las niñas, las mujeres se casaban de blanco, pero el blanco con ramillete y todo, no con una roja roja, ni una rosa morada, ni azulita. Un blanco entero, porque eran vírgenes. Y eso que estábamos en el mundo. Ahora hablemos de Israel, nuestro Israel. Gracias, israelita. De nuestro Israel. Amén. Hermanos en el Señor. Ay, Señor, que larga la prédica, pero bueno, me la voy a cortar. Señor, hermanos, Dios formó un pueblo. Amén. Y ese pueblo que Dios formó, lo formó de los lomos de Abraham. Y de ahí viene Isaac. Y de Isaac viene Jacob. Y de Jacob, Isaac, Jacob, en el nombre de Jesús. Amén. Abraham, Isaac y Jacob. José iba a decir, José. En el nombre de Jesús. Esas raíces, hermanos míos, son las que sustentan el pueblo de Israel. Dios hizo la ley para su pueblo, Israel. Jesús vino al mundo, hermanos míos, primeramente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. A los suyos vino lo que él creó, y los suyos, su pueblo, no lo recibieron. Israel no lo recibió. Mas a todos los que lo recibieron, les dio poder de ser hechos más fuerte, hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Aleluya. Por tanto, los hijos de Dios, los que creen en su nombre, son israelitas. Según el libro de Romanos, dice que el Señor desganchó de Israel, de ese árbol de Israel que es el olivo, injertó un árbol, un gancho del olivo silvestre que es la iglesia. Por tanto, ahora somos sustentados de esas raíces, Abraham, Isaac y Jacob, y estamos injertados en ese tronco. Por tanto, bebimos esa sustancia maravillosa. Aleluya. Y la sustancia es la palabra de Dios. Por ese motivo, ¿cierto? Como alguien dijo, el pastor, que le da color con la palabra. Por ese motivo le doy color con la palabra. Porque la palabra salva, la palabra levanta, la palabra educa, la palabra te salva. Esta palabra te juzgará en el día postrero. ¡Aleluya! Gloria al Señor. Y no crea que me saltea de lo que estoy hablando. No. Es lo mismo. ¿Por qué, hermanos, en el Señor? ¡Aleluya! Porque los que van a ver el reino de Dios, como le digo, no son las demás naciones,
Israel entrará en el reino de Dios. Y después viene el número 5, Juan 3:5. De cierto te digo. Cuando Nicodemo le dice, ¿cómo puede el hombre entrar en el vientre de su madre y volver a nacer? Y el verso 5 le dice, de cierto te digo, que el que no nace de agua, el que no es bautizado en el nombre de Jesucristo, aleluya, según Hechos capítulo 2 y verso 38, para el perdón de los pecados, tiene que recibir, porque Dios le promete que le dará el Espíritu Santo. Amén. Nacer de agua es ser bautizado en el nombre de Jesús. Y nacer del Espíritu, conforme San Juan, capítulo 1, verso 12, aleluya. Nacer del Espíritu es cuando el Señor te engendra. ¿Podrá el Señor engendrar? Amén. ¿No lo hizo acaso con María? Lo que en ella ha engendrado es del Espíritu Santo, dijo. Lo nanzo, el santo y nacerá. Mas a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, el 13. Amén. A los que creen en su nombre. Creer en su nombre significa bautizarse en el nombre de Jesús. Amén. Los cuales no son engendrados, dice, de sangre ni de voluntad de carne, sino ni de voluntad de varón, mas de Dios. Por eso dice ahí, cierto, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, ¿por qué? Porque hay dos tipos, aleluya, de cuerpos. Está el terrenal, que es este que tenemos nosotros, engendrado con el Espíritu Santo. Por eso es que la obra de la carne comienzan a molestar. La envidia, los pleitos, las herejías, los celos, las contiendas, las enemistades. Oye, ¿qué es del hermano Juanito? No, me hablé de ese, no quiero saber de Juanito. Es la carne, el carnicero. Porque es enemistad. Y el Señor dice, si tuviera algo, tu hermano contra ti, no tú contra él. Porque es fácil decir, ¿qué? Yo no le he hecho nada. Yo estoy así. Allá él. No me interesa. Él tratado. Yo estoy bien. Si tu hermano tuviera algo contra ti. ¿Qué dijo? Algo que él tenía contra mí, no yo contra él. Cambia. Anda. Vuelve en comunión con tu hermano. Entonces trae tu ofrenda. ¿Se da cuenta usted? Porque muchos somos así, pues. Señor, aquí estoy pidiendo, Señor, esto y este otro. Y está pero tapado de obras de la carne. Y no sé si usted ha leído alguna vez que la carne es contra el espíritu. Y el espíritu es contra la carne. Es porque estamos en la carne. En esta carne. Y no estoy hablando de los filetes ni la carne molida. Estoy hablando de este cuerpo de carne. Que 1 Corintios capítulo 15 dice que el cielo no hereda carne ni sangre. Al cielo no se entra con carne ni sangre. Y vamos a explicar esto, lo vamos a explicar, pero con la palabra de Dios. Amén. Cuando el Señor te bautiza con Espíritu Santo, la señal bíblica, conforme dice la palabra del Señor, es que habla nuevas lenguas. Y cuando habla nuevas lenguas, no habla en francés, ni en alemán, ni en mapudungú, ni en inglés, ni italiano, ni castellano. No. Habla lenguas angelicales. Porque nadie le entiende. Amén. Más en el Espíritu habla misterios. Y se edifica a sí mismo. Es tan bueno el Señor, aleluya, que esta obra de la carne que tenemos nosotros, la empieza el Señor a corregir por medio del Espíritu Santo. 22, Gálatas 5, 22. Amén. En el nombre de Jesús. Ahora no les voy a preguntar, porque cada uno de nosotros sabe cuánta obra de la carne nos queda.
Algunos son iracundos. Que aunque usted le diga, pucha, bueno, perdóneme. No y no nomás, y se acabó. Otros son celosos. ¿Qué estáis mirando? ¿Y quién es ese? A ver, pásame el celular. Carnicero. Si fuera filete al menos, pues son puros guachalomos. No, me hablé de ese, no puedo ni verlo. Oye, y se supone que lo vamos a ir al cielo los dos juntos. ¿Me están entendiendo? Amén. Mas el fruto del Espíritu es caridad, que significa perfecto amor de Dios. Gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Eso es lo que tenemos que tener. Perfecto amor de Dios. Por eso comprendemos que cuando Jesús te dice, si alguien te hiere la mejilla derecha, ponle también la izquierda. Y si alguien te cargare una milla, anda con él 2. ¿Se da cuenta usted? Por eso, hermano mío, que dice que al que pide, dale. Y si alguien te toma algo, no se lo vuelva a pedir, déjaselo. Oye, pero eso es contra todo lo que pensamos carnalmente. Eso seguramente es espíritu. Entonces, hermanos en el Señor, vamos mejor avanzando en el nombre de Jesús. Amén, amén. Las obras de la carne que no los permiten, hermanos, entrar al cielo. No los permiten. Porque recién decía, y los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Por tanto, mi hermano, mi hermana, si yo soy iracundo, ¿no está mi hermana Alejandra? No. Si yo soy iracundo, si yo soy rabioso, si yo soy peleador, ¿cierto? En el nombre de Jesús, no tengo ni que pensar que me voy a ir con el Señor. Mejor dejo que canten los músicos solos, me voy con él, me voy con él. Sí, ándate con él, ándate con él. Vamos a cantar, me voy con él y no lo vamos a ir con él. Porque no sabemos dominar nuestro espíritu ni nuestro cuerpo. Y el reino de los cielos se hace fuerte. Y solamente los valientes lo arrebatan. ¿Para qué decimos los potros? Los potros que ven una falda. ¿Usted sabe lo que hablo? Si no sabe, se lo explico. Los hombres, esos que se le caen los ojos cuando ven una mujer buena moza. Teniendo su mujer, que no es muy buena moza, porque al tiempo ya, al principio, como dijo alguien por ahí, son unas diosas. Después son odiosas. Pero eso es otra cosa. O nos falta también esa mujer que también está mirando para el lado. Aprovechando que su marido no está, tiene la libertad. Todo eso está en la obra de la carne. Envidias, homicidios, borrachera, banqueteos. ¿Sabe usted que el que aborrece a su hermano es un homicida? Está escrito. Primera de Juan. El que aborrece a su hermano es un homicida. ¿Y cuántos hay en este lugar que no se pueden tolerar porque es pesado, porque es chupete, porque es creído, porque es carnal, porque es hipócrita y tantas cosas más que se ponen calificativos? En vez de buscar, hermanos míos, la humildad, la humillación delante del Señor, que eso nos hace bien. Iglesia tiene que hacerle bien. Envidias, homicidios, borrachera, banqueteos y cosas semejantes a estas, de las cuales os denuncio, como ya os he anunciado, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero ¿sabe qué? Hay una oportunidad. Primera de Juan, capítulo 3 y verso 8. Gloria a Dios. Amén. En el principio Dios hizo al hombre, lo hizo bueno, todo lo hizo bueno al principio. Lo que pasa es que el hombre se maleó.
no hay árbol malo, hay árbol maleado. Amén. ¿Y quién lo maleó? No lo nombremos porque lo remendemos en el nombre de Jesús. Amén. El que hace pecado es de ese. Porque ese peca desde el principio. ¿Cuándo el principio pecó? Cuando dijo, me sentaré en la silla de Dios y seré como Dios. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer, escúcheme, para deshacer las obras de la carne. Para esto apareció el Espíritu Santo, para quitarte lo celoso. Para esto apareció el Espíritu Santo, para ser fiel a tu marido. Para eso apareció el Espíritu Santo, aleluya, para que no tengas tropiezos. Porque vas a vivir avisadamente. Y la iglesia vive de esa manera. Sí. Amén. Y si la iglesia vive en el Espíritu Santo, entrará al reino de los cielos. Esos son los que entran. Amén. Porque fuimos comprados a precio de sangre. ¿Se da cuenta usted? Fuimos comprados a precio de sangre. Y ese precio de sangre, hermanos, en el Señor, aleluya, nos redime, a ver, ¿cómo es la palabra? Ese precio de sangre nos hace, lo voy a leer. Gracias, Señor. Ya estamos terminando ya. Está dura la banca. Gloria a Dios. A ver, hagamos un poquito, sí. Ya no somos siervos del pecado. Amén. Dice la palabra del Señor. Empero gracias a Dios, que aunque fuimos siervos del pecado, habemos obedecido de corazón a la forma de doctrina que el Señor nos entregó. Y somos libertados del pecado, pues sois hechos siervos de la justicia. Amén. Hermanos, el pecado ya no tiene que ver con nosotros. Y si alguno de nosotros tiene obras de la carne, para eso apareció Jesús, para deshacer las obras de la carne. Sabemos que el Señor viene pronto. Sí, el Señor viene pronto. Sabemos que, aleluya, porque está escrito las señales que habrán y las señales están. Son los días de Sodoma y Gomorra, ¿o no? Son los días de Lot, donde el corazón del hombre era solamente al mal. Hay pestilencias, hay guerras y rumores de guerra. Y estos son los tiempos de dolores. Hermanos, estamos sufriendo por la hermana Lorena. Sufrimos por el hermano Daniel. Me angustio por la enfermedad de Bernardo. El otro día me hablaba que tenía una enfermedad fea, cierto que se hizo unos exámenes, estaba angustiado por eso yo. Me angustio por la hermana que se fue a Argentina, la hermana Rosa, que vino para acá, y se fue con neumonía, atravesó la cordillera. Tengo angustia por ella. ¿Se da cuenta? Pero estas cosas que nos están pasando, estas tribulaciones, dice Romanos capítulo 5, verso 3, son para nuestra, aleluya, templanza, para nuestra paciencia. Hermano, y la paciencia es fruto del Espíritu Santo. El Señor nos está dando Espíritu Santo. Amén, nos está dando Espíritu Santo. A veces tenemos dolores, a veces tenemos tristeza, a veces tenemos matrimonio, hermano mío, que han estado al borde de la quiebra, pero gloria al Señor porque el Señor los junta y los rejunta. Porque vivimos conforme al Espíritu. Iglesia, viva el Espíritu Santo. Aquellos que recibieron el Espíritu Santo, vivan en el Espíritu Santo. El Señor los bendice, el pecado ya no está con nosotros. Y primera de Juan, capítulo 1, verso 7, nos dice, hijitos, ¿se da cuenta cómo nos trata el Espíritu Santo?
hijitos, aunque hay algunos hijitos medio desordenados. Hay algunos hijitos que le dicen, no te subas ahí que te va a caer. Y se suben igual. Hay otros hijitos que le dicen, hoy día hay culto, no faltes, y faltan igual. Pero le dice hijitos. Hijitos. No, uno. A él. 1:7. Amén. Dice, más si andamos en luz, como Él. ¿Quién es Él? Jesús. Está en luz, tenemos comunión entre nosotros. Cuando el Señor nos dice que tenemos que andar en el Espíritu, nos queremos, nos perdonamos. ¿Cierto? Hasta al macho y pete le damos un abrazo. Porque estamos en luz, estamos en comunión. Tenemos comunión entre nosotros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia, hermanos, nos limpia de todo pecado. Ahora sí, ¿cuántos pecan o han pecado en este lugar? ¿Cierto? ¿Cierto? A veces con decir no siendo sí, estamos pecando porque estamos mintiendo. A veces al esconderlo de nuestros hermanos estamos pecando. Porque algo malo lo hace esconder. ¿Se ha dado cuenta usted que los bandidos siempre se esconden? Y el primer bandido se llamó Adán. Está escondido de la presencia de Dios. ¿Cierto? Luego dice, nos limpia de todo pecado. A un mal pensamiento, una mala mirada, es pecado. Una mala intención del corazón, es pecado. Una palabra de insolencia, una palabra torpe, necia, es pecado. ¿Se da cuenta? El mirar mal, el despreciar, es pecado. ¡Oh, gloria a Dios! La otra vez alguien escribió, no, yo no voy a la iglesia porque piden muchas cosas. Es que con todas esas cosas tú vas a entrar al reino de los cielos. Si no, no. Más si andamos, si dijéramos que no tenemos pecado, porque nos falta y que dice, bueno, ¿y qué? No, yo no tengo pecado. Y tiene un tremendo pescado, dijo alguien por ahí una vez. ¿Cierto? Si dijéramos no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Mire, palabra de Dios. Y no hay verdad en nosotros. Gloria a Dios. Si confesamos nuestros pecados, Él, Jesús, es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados y nos limpie. Aleluya, y nos limpie. ¿Cuántos desean o cuántos quieren ser limpios? Yo quiero ser limpio. El que pide recibe, Señor, yo quiero ser limpio. El que busca halla, Señor, yo quiero encontrarte. Señor, quiero que me ayudes porque yo no puedo. Siempre me acuerdo, hermano mío, cuando no podía dejar el cigarrillo. Ese es un vicio, es un espíritu inmundo. Si el tabaco es espíritu inmundo, ¿qué más será la marihuana? Es el espíritu más inmundo. Y la pasta base, ese es el diablo mismo. ¿Se da cuenta, no? Yo no podía dejar el cigarrillo. 3 años, bautizado y sellado, en la banca, alababa al Señor. Danzaba lindo yo oía. Hablaba lengua. Y un día estaba ahí, en la presencia de Dios, y me recuerdo, con tristeza, que yo fumaba. Fumar es pecado. ¿Sabe por qué? Porque le va quitando la vida. Va ensuciando el templo de Dios. Nosotros somos canutos, somos evangélicos, lo que quieran decir, pero queremos vivir con conciencia limpia. Delante del Señor. Y me acordé que fumaba. Y con los ojos cerrados y mis manos arriba le dije, Señor, quítame esto. Que me impide alabarte, Señor. Quítamelo, Señor. Y empiezan a fumar al lado mío. Y yo estaba con los ojos cerrados. El humo así, le redondeaba cigarro. Y yo decía, ¿quién está fumando? ¿Quién está fumando? Pensaba yo. Y fue el Señor que me arrancó eso. Dios lo saca. Señor, quítame la avaricia, que también es pecado. Ábreme el sentido, que ni todo el oro del mundo me va a dar la salvación.
Yo no entendía a aquel hombre que miró los alfolíes y dijo, huélgate alma mía, que todo esto he ganado con mi trabajo. Y escucha la voz del Señor que le dice, necio, esta noche vienen por tu alma y todo lo que trabajaste, ¿para quién queda? Hermanos, es que desnudos llegamos a esta tierra y desnudos los vamos. Todo esto que tenemos es ganancia. Tu casa, el auto, tus hijos, es ganancia. Pero como llegaste, te vas. Y allá arriba vamos a ver qué va a tener. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo que nos perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. Si dijéramos que no hemos pecado, lo hacemos al mentiroso y la palabra no está en nosotros. El 1, del 2:1. Y dice la palabra de Dios, hijitos, hijitos míos, dice el Señor, estas cosas os escribo para que no pequéis. Siempre hay un tiempo, hermanos, iglesia del Señor, siempre hay un tiempo que usted eche pie atrás. Siempre hay un tiempo en que usted no lo va a hacer. Y si usted está a punto de hacerlo, el Señor se va a encargar de sacarlo a luz. Y tiene que arrepentirse. Si no, está perdiendo su tiempo acá porque no hay vuelta. Para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, ese no se aguantó y cayó. Abogado tenemos. Mire qué bueno, tenemos abogado. Para con el Padre, a Jesucristo el justo. Hermanos en el Señor, los que somos nacidos de agua y de espíritu, no somos siervos de pecado. ¿Que pecamos? Sí, hermanos, sí, sí. Cuando decimos no, ya sí. Cuando mentimos, cuando aborrecemos, cuando nos enojamos demasiado, estamos pecando. Pero hay alguien que limpia nuestros pecados. La sangre de Cristo. ¿Y sabe usted cuándo? Primera de Pedro, capítulo 1, verso 5 creo que es. ¿Y sabe cuándo la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado? En el nombre de Jesús, cuando vienen las danzas, cuando viene el avivamiento. Por eso yo miro de repente a los músicos y le hago que pongan música de avivamiento. ¿Por qué? Porque el avivamiento no es para medir una prédica, no es para decir que el evangelista lo hizo bien y que el otro lo hizo más o menos. El avivamiento es para que el Espíritu de Dios comience a moverse en este lugar. Amén. Amén. En el nombre del Señor. A ver, primera de Pedro. Ve donde dice, somos rociados con la sangre de Cristo. No sé si será el 3. 1, 3. Ya. Amén. Cuando viene el avivamiento, cuando viene el Espíritu Santo, cuando te hace hablar así como hablé yo a mi Señor, que me quitara el cigarrillo. Entonces, es la sangre de Cristo, hermano, es la sangre de Jesús que está cayendo, somos rociados. Y esa sangre nos está perdonando. Amén. Era 2. Amén. En el nombre del Señor Jesucristo dice, elegidos según la presencia de Dios. Por eso le decía yo al matrimonio que trajo a, ¿cómo se llama la guagua? Santi Pascual, ¿cierto? ¿Cierto? Por eso le decía, hizo bien en traerlo. Nos trajeron porque ustedes quisieron y porque lo enviaron. Fue Dios que los trajo. Porque dice, la presencia de Dios, el conocimiento anticipado. Elegidos según la presencia de Dios. Fuimos elegidos de antes, de Dios. Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sea multiplicada, ser rociada, obedecer. ¿Cuándo somos rociados? Cuando está el Espíritu de Dios. Esa es la vida de Jesucristo, que sigue cayendo y sigue cayendo. Por eso, hermanos en el Señor, los que tenemos Espíritu Santo, procurad ser llenos de Espíritu Santo. Porque esos son los que se van a ir con el Señor. Porque este cuerpo va a ser cambiado así, por el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo va a hacer la transformación de este cuerpo terreno, porque lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es.
tenemos espíritu, carne, cuerpo terreno en estos momentos. Pero cuando venga el Señor tendremos un cuerpo espiritual. Primera de Corintios capítulo 15, del verso 20 en adelante, léalo por favor. Amén. El cuerpo terreno es este. Y el cuerpo espiritual será que el Espíritu hará la transformación. Porque el cielo no puede ir con carne y sangre. ¿Sabe por qué? No porque sea un carnal, no, el cuerpo. Por eso dice el Señor, lo que es nacido de la carne, carne es. Porque al ir al cielo, vamos a ir al tercer cielo. Hay 3 cielos conforme dice la Escritura. Está el cielo que vemos azulito, el atmosférico. Está el segundo cielo que es la luna y el sol. ¿Dónde está la luna y el sol? Y el tercer cielo es más allá del sol. Ahí está el paraíso. Hasta allá tenemos que llegar y con este cuerpo no se puede. Porque este cuerpo envejece. Y aparte de eso, yo pienso que si subimos no sé cuántos para arriba hay que ponerse un equipo especial porque si no nos reventamos. Pero con un cuerpo espiritual no. Hermanos y hermanas, porque seremos como los ángeles. Así dice la palabra de Dios en Marcos capítulo 12. Seremos como los ángeles de los cielos. Así como Dios hizo a Adán antes que viniera el pecado y nos hiciera morir. Pero Jesús venció la muerte y nos dio su espíritu para que tengamos vida. Amén. De cierto te digo, que el que no nace de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y terminamos con esto. Hermanos, la iglesia del Señor, la que nació de agua y del espíritu, es la esposa de Jesús. Y si usted, que es parte de la esposa de Jesús, se queda por sus malas obras, quiero decirle que no hay ningún remedio para usted, sino solamente el lago de fuego. Es por eso que nos conviene seguirle al Señor. Creer en Jesús. Amén. Mira, hay varios que están por irse, pero no se van porque el Señor está en este lugar. Ya se van a ir ya. Amén. Creer en Jesús. Hermanos, el Señor está en este lugar. ¿Cuántos sienten la presencia del Señor? Jesús está en este lugar. Usted puede hablarle. Usted puede decirle, Señor, ayúdame. Este es mi mal, Señor. Si confesáramos nuestra falta, dígale al Señor. Este es mi mal. Y el Señor se lo va a quitar. Porque el Señor Jesús no quiere que se pierdan, más quiere que todos procedamos al arrepentimiento. Yo no sé su vida personal. Sí los conozco a todos, pero su interior, su trabajo, su casa, su pensamiento y su corazón, los conoce Dios. Y usted, pues, usted sabe. Este es el momento en que podemos decir, Señor, yo me quiero ir contigo. ¿Y qué necesita? Haber nacido de agua y del Espíritu. Amén. Cuando dice el Señor, no puede ver, son aquellas naciones, la gente que va a ser salva, conforme a su obra. Amén. Y cuando dice entrar, son los que son nacidos de agua y del Espíritu. Léalo, ahí sale. Amén. En el nombre de Jesús. La iglesia, esta iglesia en la cual el Señor me tiene como pastor por misericordia, es nacida de agua y de Espíritu. Por eso que hay lágrimas cuando alguien se pierde, hermano. Cuando alguien no sigue los caminos como debe ser. Y si usted supiera cuánto gimo y sufro yo, hermanos míos, por aquellos que dejan de caminar por dejar de caminar. Porque sabemos, yo sé para dónde va y qué le espera. Pero algunos, como el hijo pródigo, se van porque están fuera de sí. Pero cuando volvió en sí, dice, en casa de mi padre, muchas moradas hay. No, dijo, hasta el jornalero tiene pan. Amén, en el nombre de Jesús. Hermanos en el Señor, ¿cómo nos encontramos? El Señor viene. Ya viene el Señor. ¿Prendimos con agüita? ¿Somos pastitos secos? ¿Nos falta paciencia? El Señor nos está probando con la hermana Lorena de allá, ¿no es cierto? No es que, ya, pues Señor, si oramos, sácala de ahí. No, porque la prueba da paciencia. Y la paciencia es fruto de ¿qué cosa? Del Espíritu Santo. Y si oramos por ella, es porque la amamos.
tenemos el fruto, el amor. Y si pedimos a Jesús porque tenemos fe, ahí está la fe. Ahí está la mansedumbre. Y si yo me levanto a las 2 de la mañana a orar por mi hermana que está enferma y estoy ayunando por ella, es porque tengo fe. Ahí está la fe. Y si sale la hermana Lorena, ¿nos vamos a gozar o no? Ahí está el gozo. Aleluya. Ve que hay Espíritu Santo, ve que hay fruto. Aleluya. Siga con los frutos. Si está bien que de repente se enoje, aírate, pero no pequéis, dice. Pero vence eso, vénselo. Vence los celos. Vence la avaricia. Vence la pereza, la flojera. Vence la desobediencia. ¿Qué le voy a hacer caso a ese si ese es igual que yo nomás? Pero dice el Señor que no. Tomemos humildad. Y el Señor nos va a bendecir. Todas estas cosas que el Dios me ha hecho hablar en este lugar, más de algún día muy cercano le van a servir. Le van a servir. Porque somos hijos de Dios. Esta niña que está acá, Lorena, tenía 12 años, creo, cuando recibió el Espíritu Santo. 15. Ay, que parecía de 12. 15 años, la conozco de muy niñita, allá en Futrono. Y siempre, nunca me olvidé de ella porque me acuerdo que estaba viviendo en la banca ahí, y yo me acerco y le dije, Señor, llénala con Espíritu Santo, y se da de espalda, y la alcanzo a agarrar así la chaleca, si no cae de espalda, y hablando en lengua como un lorito, porque el Señor la selló. Y de ahí que la vengo mirando cómo creció. Tiene un buen esposo que Dios le dio, tiene 2 hermosos hijos, y lo mejor de todo que esta familia, según yo veo, se va con Jesús. Se va con Jesús. Y eso, hermano, es nuestro pago como pastor. Amén. Ese es nuestro deleite, de saber que las familias que estoy pastoreando se van con Jesús. Este es el tiempo de pedir que el Señor nos llene con Espíritu Santo. Que nos llene. Si usted no lo recibió, venga a pedirlo que Dios se lo va a dar. Y si usted tiene Espíritu Santo, pida ahí que Dios le llene, le llene, le llene. Rebose esa copa con Espíritu Santo. Y usted que está en su casa también, pida al Señor. Pida que el Señor le llene. Yo quiero decirle que hay matrimonios, hay hogares que están frente al televisor. Yo conozco una familia así, hermano, que se arreglan para estar en el culto por la tele, como si estuviera en la iglesia. El hermano se pone corbata y ella se pone bien bonita y se ponen a seguir el culto. Después están danzando en su casa ahí, hermano. Porque Dios está con ellos. Y si está con ellos allá a 800 kilómetros, ¿no estará con nosotros acá? Este es el tiempo que hay que pedir. ¿Tienes que pedir algo? El que pide, amén. Usted se va con Jesús. Siervo, ustedes se van con Jesús. Cuiden su salvación. Cuídenla. Obras de la carne, fuera. Señores, que no puedo. Bueno, Señor, usted vino. Usted vino a deshacer esas obras. Escrito está. Señor, usted tiene el poder. Señor, quítame esto. Quítamelo. Y el Señor le quitará. En el nombre del Señor Jesús. Póngase en pie. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, principal de los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dice, Rabí, que significa maestro, sabemos que has venido a Dios por maestro porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no fuere Dios con él. Y le respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Habrán naciones que verán el reino de Dios. Habrán hombres y mujeres que por sus obras serán salvos y verán el reino de Dios. Y luego dice la palabra de Dios y le dice Nicodemo, ¿cómo puede el hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar otra vez en el vientre de su madre y nacer? Y le respondió Jesús y le dice, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar
¿Se da cuenta? Los otros van a ver, pero estos otros van a entrar. Unos van a ser los reyes